Y luego de que ayer, alrededor de las 19 horas, la Conagua informara mediante su cuenta de Twitter que había iniciado el envío de agua al primer tanque del Cutzamala, fue hasta hoy, entre las 9 y las 10 de la mañana, cuando comenzaron a llenarse los depósitos de la ciudad, esto en la zona poniente. Y así lo dio a conocer el director general del Sistema de Aguas, Ramón Aguirre Díaz. El funcionario dijo que por este motivo el restablecimiento en el suministro será, como lo habían anunciado, de forma paulatina, ya que es necesario esperar algunas horas para que el caudal alcance la presión suficiente y comience a fluir el líquido por las tuberías. De acuerdo con sus estimaciones, sería hasta el próximo domingo que el servicio se regularice. Ante ello, reiteró el llamado a cuidar el agua, pues la que se ocupó durante esta semana de corte fue parte de las reservas de la ciudad que se deben reponer a partir de hoy. En tanto, el vocero de la Conagua, José Luis Alcudia Goya, afirmó que pese a la falla en la colocación de la pieza conocida como K invertida, aún se analiza la forma en la que será instalada y destacó que no habrá costos adicionales. Asimismo, dijo que en balance las maniobras fueron positivas, pues ya se cuenta con 2 líneas de abastecimiento de la planta de bombeo a la torre de oscilación, que era el objetivo principal.